Hola a todos, yo soy la ingeniera Naira Aguilera de la Cátedra de Probabilidad Estadística de la Fiona. En este video vamos a desarrollar la distribución de chi cuadrado y su test de la bondad del ajuste. La distribución chi cuadrada, ji cuadrada es una distribución de probabilidad continua, que podemos definir como la suma de los cuadrados de n variables que están normalmente distribuidas con media 0 y desviación estándar 1. Estas son variables aleatorias e independientes. Es a esa cantidad de variables a lo que nosotros llamamos grados de libertad o no. La distribución chi cuadrada es una distribución asimétrica. Como pueden ver, está caracterizada por un único parámetro que son los grados de libertad. En esta lámina podemos ver las distintas distribuciones chi cuadradas para 2, 4, 6 y 10 grados de libertad. Esta distribución es asimétrica y también es asintótica respecto al eje X. El área bajo la curva, o sea, el área entre la curva y el eje X, siempre va a ser 1 o el 100%, como sucede en las distribuciones de probabilidad. La distribución de chi cuadrado solamente toma valores positivos. Para trabajar con la distribución de chi cuadrado, tenemos los valores tabulados con respecto a los grados de libertad y también con respecto al área bajo la curva que queremos separar utilizando ese valor cota. Al elegir un valor de chi cuadrado, estamos dejando una cola inferior con un área acumulada y una cola superior. Los valores que vemos en las columnas chi cuadrado punto 995, chi cuadrado punto 99 representan el área entre 0 y ese valor, como podemos ver en la área sombreada de la curva ejemplo. Frecuencias observadas y frecuencias teóricas. Ya vimos a lo largo del semestre que las frecuencias observadas no siempre van a coincidir con las frecuencias teóricas. Por ejemplo, si tiramos una moneda varias veces, si la tiramos 100 veces, se esperaría que tuviéramos 50 caras y 50 cruces. Esta es la distribución de frecuencias esperadas. Pero, ¿cómo ocurre esto en la realidad? Es un poco raro que ocurra exactamente 50 y 50. Seguro vamos a encontrar 52, 48, 49, 51 o alguna otra combinación, y a esto le llamamos frecuencias observadas, lo que observamos, lo que resulta del evento. ¿Qué aplicaciones tiene la distribución de chi cuadrado? Podemos utilizarla para hacer una prueba de la bondad del ajuste. Esta prueba lo que hace es comparar las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas. Si tenemos eventos E sub 1, E sub 2, E sub 3 hasta E sub k, vamos a obtener del experimento cada una de las frecuencias observadas y nosotros podemos encontrar, calcular, según el experimento que estamos haciendo, las frecuencias esperadas. Ahí podemos hacer una comparación y podemos ver si el ajuste es bueno, si es que este experimento realmente se comporta como lo que nosotros teorizamos o si el ajuste es malo, comparando esas diferencias que hay entre lo observado y lo esperado. Como es una prueba de hipótesis, cumple los mismos pasos de las pruebas que vimos ya anteriormente, siempre tenemos que comenzar planteando nuestras hipótesis para, con respecto a eso, poder calcular nuestras frecuencias esperadas, poder tener un supuesto que nosotros creemos verdadero, plantear todo como si fuera verdadero y ver si se cumple o no se cumple según la evidencia estadística que tenemos. Luego vamos a tener que calcular el chi de prueba, el estadístico de la prueba, y para poder calcular esto vamos a necesitar las frecuencias esperadas. Estos dos primeros pasos van a depender de la naturaleza del experimento. Luego vamos a tener que encontrar el chi cuadrado crítico. Para eso vamos a tener que encontrar los grados de libertad. Luego tenemos que comparar el valor crítico y el valor de prueba para poder concluir al respecto. Para poder comprender mejor, vamos a plantear un ejemplo. Supongamos que tenemos 120 tiradas de un dado y en la tabla se resumen las frecuencias observadas por cada cara. La cara 1 salió 18 veces, la cara 2 salió 21 veces, la cara 3 22 veces, la cara 4 17 veces, la cara 5 25 veces y la cara 6 17 veces. Todo esto suma 120, que son todas las tiradas del dado. ¿Qué nosotros podemos querer averiguar en este experimento? Podemos querer saber si el dado es bueno o el dado está trucado. Entonces vamos a plantear como hipótesis nula que el dado es bueno, que sus caras son todas equiprobables. O sea que la probabilidad de que salga la cara 1 es igual a la de que salga la cara 2, es igual a la de que salga la cara 3, 4, 5, 6, y son todas iguales a 1 sobre 6. Esto podemos calcular o podemos deducir por las propiedades de la probabilidad que estudiamos al principio del semestre. ¿Cuál sería entonces nuestra
hipótesis alternativa. Es lo contrario a esto. Si el dado es bueno como hipótesis nula, mi hipótesis alternativa va a ser que el dado no es bueno, que el dado está trucado, que sus caras no son equiprobables, que hay alguna que tiene más peso, alguna que tiene menos peso, pero no son todas iguales entre sí, iguales a un sexto. Con esto, nosotros podemos calcular la X de prueba. Para calcular la X de prueba, primero tenemos que calcular las frecuencias esperadas. Si nuestra hipótesis es que el dado es bueno, como hipótesis nula, vamos a suponer que esto es verdad y vamos a calcular considerando esto como verdadero. Si el dado es bueno, todas las caras tienen una probabilidad de un sexto de salir y tenemos 120 eventos. Entonces, la probabilidad, un sexto, por esa cantidad de sucesos n, 120, va a ser igual a la frecuencia esperada para la cara 1. La probabilidad por n. Como en este caso todas las probabilidades son iguales, si yo repito este cálculo para la cara 2, para la cara 3, también va a ser 120 por un sexto. O sea, al ser todas equiprobables, se esperaría la misma frecuencia para todos. Entonces, todos son 20. Y es muy importante siempre verificar que la suma de las frecuencias observadas tiene que ser igual a la suma de las frecuencias esperadas. Es muy importante atender que la prueba de la bondad del ajuste tiene algunas limitaciones. No se debe usar si hay frecuencias esperadas menores a 1. Eso no ocurre aquí, podemos resolver esto sin problema. Y tampoco se debe usar cuando más del 20% de las frecuencias esperadas son menores al valor 5. Por ejemplo, si tenemos 5 clases, máximo una puede tener una frecuencia esperada menor a 5. Si tenemos 10 clases, máximo 2. Si en nuestro ejemplo aquí tuviéramos 3 clases con frecuencias menores que 5, no sería bueno el test y tendríamos que recurrir a otros métodos. Cuando eso ocurre también podemos hacer algunas agrupaciones, podemos mezclar algunas de las clases, combinar entre sí cuando son adyacentes y esto puede ayudar a que la prueba sea mejor. Ahora que ya tenemos todas las frecuencias esperadas calculadas, vamos a calcular nuestro estadístico de prueba. Xi cuadrado de prueba es igual a la sumatoria de las diferencias al cuadrado que hay entre las frecuencias observadas y las esperadas sobre la frecuencia esperada. Entonces, para la primera clase, que es 1 a la cara 1, nuestra frecuencia esperada es 20, entonces vamos a tener 18 como frecuencia observada menos 20, esta diferencia al cuadrado sobre 20. Para la cara 2 vamos a tener 21 de frecuencia observada menos 20, esta diferencia al cuadrado sobre 20. Para la cara 3, 22 menos 20 al cuadrado sobre 20. Y así completamos para todas las 6 clases que hay. Calculamos esto y vamos a tener que el estadístico de prueba es 0,76. Luego tenemos que encontrar el valor crítico. Para encontrar el valor crítico nosotros necesitamos saber los grados de libertad de este experimento. ¿Y qué son los grados de libertad? Imaginemos que esta tabla está vacía y que nosotros podemos ir llenando la tabla, pero mantenemos el total, las 120 tiradas. Entonces yo puedo colocar un número acá y decir, me salieron tantas caras 1. Y el resto de las frecuencias en las otras clases todavía no están definidas. O sea, yo puedo hacer lo mismo que hice con el 1 para el 2. Puedo decir acá me salieron tantas caras 2. Y todavía sigo teniendo la flexibilidad de ir colocando yo los valores, por ejemplo, para la cara 3, y la 4, y la 5. Pero ¿qué pasa cuando yo llego a esa clase cara 6? Si yo ya coloqué los primeros valores, ahora suponemos que son estos, yo puedo colocar en la frecuencia para el 6 un valor diferente a 17. No voy a poder colocar un valor diferente al 17 porque la suma de todas esas frecuencias observadas tiene que ser este total 120. Entonces, esa última clase, su frecuencia está condicionada a ser el total menos la suma de todas las anteriores. Entonces, ahí yo ya no tengo esa libertad de poner. O sea, ¿cuántos grados de libertad voy a tener acá? Tengo todos los otros donde yo pude colocar o inventar ese valor. Entonces voy a tener 6, que son las clases, menos 1, que es la última clase que está condicionada, que no es libre. 6 menos 1, 5 grados de libertad. Ahora que ya tengo los grados de libertad, tengo que
llegar a mi tabla donde tengo los valores tabulados en función del área y de los grados de libertad. El problema me va a dar normalmente cuál es el valor de alfa que quiere que yo tome, 0,05, 0,01, 0,1. Dependiendo del problema elegimos y esto se va a elegir en las columnas, mientras que los grados de libertad vamos a elegir en las filas. Entonces, para este problema tenemos 5 grados de libertad, entonces elegimos esta fila para new igual a 5. Y la debemos intersectar con la columna según el área que estamos buscando. Recordemos que alfa, que es nuestro nivel de significación, que es nuestra área de la zona de rechazo, el área de la cola, ya que en chi cuadrado siempre es unilateral, va a ser esa área de la cola 0,05 y como el área bajo la curva es 1, el área sombreada, que es lo que está tabulado, va a ser 1 menos alfa. Entonces es, en este caso, 0,95. Así que buscamos el chi cuadrado .95 en la tabla, la intersectamos con los 5 grados de libertad y tenemos que el chi crítico, que separa la zona de aceptación de la zona de rechazo, es 11,1. Con esos dos valores ahora podemos compararlos. Para eso dibujamos nuestra curva chi cuadrado, identificamos las zonas, recordemos siempre unilateral, porque lo que hace es medir, comienza en el 0. Y ahí vamos a tener unas diferencias, como mide esas diferencias que hay entre el observado y el esperado, mientras mayor sea la diferencia, mayor va a ser el valor de chi cuadrado calculado, ¿cierto? Entonces, al estar ahí el 0, los valores que están cerca son así, bueno, no son perfectamente iguales, no es perfecto el ajuste, pero eso es normal, eso está bien. No va a coincidir siempre 50 caras, 50 cruces, como dijimos. Se va a ir alejando un poquito, pero vamos a seguir sabiendo que la moneda es buena, por ejemplo. Entonces así se van a ir alejando del 0 hasta que van a pasar, al pasar nuestro valor crítico significa que la diferencia ya es demasiado grande, ya está demasiado alejada del 0 para que nosotros sigamos pensando que es producto del azar nomás esa diferencia que hay entre los observados y los esperados. O sea, sería que la diferencia es tan grande que algo tiene que haber que esté haciendo variar. Por eso es que eso nos lleva a rechazar la hipótesis. Dijimos que tenemos el nivel de significancia en la cola, 0,05, que es nuestra área de rechazo, y 0,95 nuestra área de aceptación. El valor crítico separa la zona de aceptación de la zona de rechazo y es 11,1. Y nuestro valor calculado era 0,76, entonces va a estar más o menos por ahí, y es menor al valor crítico. Eso significa que cae en la zona de aceptación. Con esta comparación hecha podemos concluir con respecto a nuestras hipótesis. Siempre concluimos con respecto a la hipótesis nula. Si cae en la zona de rechazo, se rechaza la nula y pasamos a considerar la alternativa. Si cae en la zona de aceptación, no hay evidencia estadística suficiente para rechazarla. Entonces, como vemos acá, al ser menor el valor de prueba que el valor crítico, no tenemos esa evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula para el nivel de significación 0,05. Ojo, eso puede cambiar si trabajo con un distinto nivel de significación. Entonces tenemos que incluir eso en nuestro análisis. Y con eso, al no poder rechazar la hipótesis nula, vamos a concluir que los resultados observados son consistentes con los esperados y que el dado es bueno, que las caras son equiprobables con una probabilidad 1 sobre 6. Entonces, esas aparentes diferencias que veíamos en nuestra tabla, por ejemplo, una de las caras había salido 25 veces, 5 veces por encima de 20, otra había salido 17 veces, 3 veces por debajo, eso se debe a la naturaleza del experimento. No hay peso suficiente para creer que alguna de las caras está saliendo demasiadas veces como para decir que el dado está trucado. Estas diferencias se deben solamente al muestreo, al azar. El ejemplo que acabamos de ver era de un experimento donde la naturaleza era equiprobable. Teníamos el dado, caras con el mismo peso, 1 sobre 6 de probabilidad para todas. Pero esta forma en la que calculamos las frecuencias esperadas puede ir cambiando si el experimento cambia de naturaleza. Por ejemplo, podemos encontrarnos con una distribución de Poisson y eso haría que nosotros tengamos que calcular las frecuencias esperadas utilizando lo que conocemos de la distribución de Poisson. También puede pasar para la distribución normal, para la distribución binomial. En este ejemplo tenemos
una constructora que construye casas, hogares, y le pide a las personas que compran que en el primer mes le digan cuántos errores de construcción encontraron en su casa. Y recolectan esa información y obtenemos esta tabla de unos 440 casos. Nosotros queremos saber si es que la cantidad de errores sigue una distribución de Poisson o si la cantidad de errores no sigue una distribución de Poisson. Se esperaría, ¿verdad?, que sea un suceso raro este de tener errores, que no sea tan común. Entonces nos da la información de que puede ser una distribución de Poisson y nosotros queremos ver si el ajuste es bueno. Planteamos nuestras hipótesis nula y alternativa. En la nula nosotros afirmamos eso que queremos ver si es cierto o no, esa igualdad, esa definición con la distribución de Poisson. Vamos a tomar eso como cierto, sobre ese supuesto vamos a calcular todas nuestras frecuencias esperadas y vamos a ver si eso se cumple o si se cumple o se debería ser lo contrario. ¿Cómo calculamos esta distribución de Poisson? Con los datos que tenemos, nosotros podemos encontrar la lambda de la distribución. Lo que tenemos que hacer es multiplicar la cantidad de errores por las veces que aparece ese valor. O sea, 18 veces dijeron no hay ningún error en esta casa. 53 veces dijeron hay un error. 103 veces dijeron hay 2. 107 veces dijeron hay 3. Y vamos haciendo el producto de todos estos valores y dividimos entre la cantidad total de observaciones que tenemos para tener ese valor promedio. Y ahí obtenemos 3.05, que es nuestra lambda de la distribución de Poisson. Lo que estamos haciendo ahí es estimar un parámetro de la población a partir de esa muestra que nosotros tenemos. Es muy importante recordar que cuando nosotros hacemos este tipo de estimaciones, valores poblacionales, con la muestra, nosotros estamos reduciendo la libertad de nuestro experimento, porque estamos haciendo un supuesto en base a la muestra, un supuesto específico. Entonces, este no es un caso totalmente general. Estamos haciendo una estimación, lo que va a hacer que tengamos un grado de libertad menos. Vamos a restar siempre la cantidad de parámetros que estemos estimando. Si estimamos más de uno, vamos a restarle más de uno a los grados de libertad otra vez, además de ese 1 que le restamos normalmente. Con esa lambda podemos calcular las probabilidades. Ahora sabemos que la distribución de Poisson se calcula la probabilidad de x para lambda a la x por a la menos lambda sobre x factorial. Se podemos calcular para p de 0, p de 1, p de 2, p de 3 hasta p de 9. Y con esas probabilidades calculadas podemos hacer el valor esperado multiplicando n por p. Entonces con eso completamos toda la tabla de frecuencias esperadas. Cuando calculemos nuestras frecuencias esperadas con la distribución de Poisson, vamos a llegar a estas dos últimas clases, donde vamos a tener como frecuencia esperada para 8, 3,87 y para 9, 1,31. ¿Qué ocurre aquí? Que tenemos dos clases con las frecuencias esperadas menores a 5. Esta era una limitación de nuestro test de la bondad del ajuste. Ojo, esto ocurre con las frecuencias esperadas, no importa si en las frecuencias observadas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que fijarnos si excede el 20% de las clases. Si no excede el 20% de las clases, podemos realizar el test, va a ser efectivo de igual manera. Entonces aquí ocurre en 2 de las 10 clases, es justito el 20%. Entonces podríamos realizar el test así. O también podríamos tomar una de las recomendaciones de la literatura, que es, al tener estas dos clases adyacentes contiguas, podríamos unirlas en una sola clase, que sea 8 o 9 errores. Y para eso tomaríamos la suma de las frecuencias observadas y la suma de las frecuencias esperadas. Y allí esa suma superaría 5. Y con eso todas nuestras clases tendrían frecuencias esperadas mayores a 5 y el test sería muy bueno. Entonces esas son dos alternativas. Ahí tenemos que atender que según la decisión que hagamos, los grados de libertad van a cambiar. Si mantenemos así como está, los grados de libertad, ¿cómo vamos a calcular? Vamos a tener K, la cantidad de clases, que es 10, menos 1, que es lo que le restamos normalmente por lo que vimos antes, menos la cantidad de parámetros poblacionales que yo estimo a partir de la muestra. Y en este caso estimamos 1, estimamos nuestra lambda. Entonces le resto 1 también. Y vamos a tener 8 grados de libertad. Si yo en cambio hago esa unión de las últimas dos clases, no voy a empezar con 10, sino que voy a empezar con 9. Y le voy a restar 1 y 1 y voy a tener 7 grados de libertad. También podemos encontrarnos con un caso donde la distribución sea binomial.
como este donde tenemos canicas rojas y blancas en una caja y ya nos dice que la proporción en la que se encuentran es de 1/4 y 3/4 respectivamente para las rojas y blancas. Seguimos de la misma manera, tenemos que calcular nuestras hipótesis. Siempre lo primero que hacemos es calcular las hipótesis, sobre eso construimos nuestro test y decimos como hipótesis nula que efectivamente se encuentran en esa proporción que me dice el problema. Esa es la proporción poblacional. Y como hipótesis alternativa que no se encuentran en esa proporción. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Ver cómo calcular las frecuencias esperadas. ¿Qué ocurre en el experimento? Tenemos las canicas en una caja, extraemos 4 y vamos contando cuántas de esas son rojas. Vamos a tener 0 de 4, 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4, 4 de 4. O sea, esto es una binomial. Así que usamos la fórmula de la binomial para calcular las probabilidades para 0 rojas y 4 blancas, 1 roja, 3 blancas, 2 rojas, 2 blancas, 3 rojas, 1 blanca, hasta ninguna roja y 4 blancas. Y luego tenemos que encontrar los grados de libertad. Entonces, en este caso, como yo no tuve que hacer una estimación como hice antes con la de Poisson, yo ya tengo esos valores poblacionales que me cuenta el problema, yo nada más voy a tener que restar 1 a los grados de libertad acá a la cantidad de clases. Voy a tener 5 menos 1, 4 grados de libertad. Pero ¿qué hubiera pasado si este problema no me daba esa proporción poblacional? ¿Cómo yo iba a encarar? Yo podría haber calculado la P de ser rojas, por ejemplo, con esos valores que tenemos allí en la tabla de la misma forma que calculé el lambda. Iba a ser 1570 por 0, 2100 por 1, por 2, por 3, por 4, sobre la cantidad total de observaciones. Y de ahí va a sacar el valor P para rojas. Y con eso yo puedo calcular de la misma forma toda la binomial, sacar los valores esperados. Solo que ahí voy a estar estimando un parámetro poblacional con ese resultado de esa muestra específica. O sea, voy a estar estimando un parámetro, voy a tener que restarle 1 grado de libertad más y voy a tener solamente 3 grados de libertad. Algo muy interesante que se cumple con la distribución de chi cuadrado es que tiene una propiedad aditiva. Si nosotros repetimos un mismo experimento varias veces, vamos a tener los distintos chi cuadrado sub 1, sub 2, sub 3, hasta sub n, con sus respectivos grados de libertad, nu sub 1, nu sub 2, hasta nu sub n. Nosotros podemos agrupar esto haciendo las sumas y obtener un valor de chi cuadrado que sea igual a la suma de esos chi individuales para nu grados de libertad, que es la suma de todos los grados de libertad de los eventos individuales. Para profundizar, recuerden que siempre pueden recurrir al libro de la cátedra, que es el libro Estadística de la serie Schaum de Murray Spiegel. El capítulo chi cuadrado es el capítulo 11. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.